En la clase de hoy veremos lo que son las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron formuladas en 1845 por el físico ruso Gustav Kirchhoff. Su principal objetivo es la resolución de circuitos eléctricos. O sea, conocida la red, esta es una simple red, mira. Entonces, conocida la red, ¿qué significa? Que conozco la diferencia de potencial, conozco cada uno de los elementos, etc. Entonces, conocida la red, encontrar la corriente, y esto es muy importante, encontrar la corriente en todo el circuito. Básicamente la vida, como ya dijimos, de un circuito es la corriente eléctrica, ya que a través de ella podemos conocer mucha información acerca de todo el circuito. Entonces, básicamente, el objetivo básico de las leyes de Kirchhoff son la resolución de circuitos eléctricos. Por eso es que es muy importante en todas las carreras de ingeniería eléctrica. Ahí su uso es muy amplio. Estas leyes se basan básicamente en la conservación de la carga y de la energía. O sea que la naturaleza nos está diciendo que sí hay una conservación de carga, o sea que la carga no se crea ni se destruye, como la energía. Toda la energía que entrega una de las baterías se disipa en los demás elementos. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley? Que también es conocida como ley de mallas. La suma algebraica, ya vamos a ver qué significa algebraica, de todas las diferencias de potencial eléctrico en una malla debe ser igual a 0. Te lo voy a poner así. O sea, la suma de todas las diferencias de potencial en una malla tiene que sumar 0. Esa es la idea básica. Entonces, veámoslo acá, por ejemplo. Acá tenemos un circuito, una pequeña red, que contiene básicamente dos mallas. ¿Cómo las puedes identificar? Una malla es un ciclo cerrado, o sea, agarras un punto y comienzas a recorrer el circuito, así por ejemplo, hasta llegar a este punto. Esa es una malla. Aquí puede haber otra malla, por ejemplo. Vienes acá y regresas a este punto. Pero también puedes escoger esta malla y en vez de escoger solo esta, puedes escoger esta. Como tú quieras. La elección de las mallas no tiene reglas. Está ahí. Tú lo puedes escoger, esta malla o esta malla o esta malla. O toda esta malla y esta malla. Como tú quieras. Es completamente arbitrario. Ahora, por lo regular en teoría de circuitos, cuando tú tienes una red, aquí están un montón de elementos ahí, por ejemplo, aquí resistencias, fuentes, etc. Por lo regular, entonces, se escoge un sentido de corriente parejo para todos. Esa es una de las reglas que se ponen en los cursos de eléctrica más adelante. O sea que tú tienes toda una red, como ya te dije, aquí pasan resistencias, aquí un inductor, aquí un capacitor, etc. Pero eso no nos interesa ahorita. Lo que te quiero indicar es que siempre se dibuja el sentido de la corriente en un sentido específico. Pero también es arbitrario. Entonces, el siguiente paso para resolver esto es, bueno, dice, una suma algebraica de la diferencia de potencial. Las fuentes, básicamente, ya tienen su polaridad. Entonces, tú pones acá menos más. Aquí, por ejemplo, menos más. Ahí no hay para dónde. La fuente ya tiene su polaridad. Ahora, ¿quién le va a dar la polaridad a los elementos pasivos? La dirección de la corriente. Recuerda que te he dicho que si este es un elemento, ya sea una resistencia, un capacitor o un inductor, donde entre la corriente, le pones aquí más y donde sale le pones menos. Si una corriente entrase por acá, aquí le pones más y aquí le pones menos. Como ya lo vamos a ver con esta resistencia, por ejemplo. Entonces, tú dices, cuando viajas para un sentido dado, este es el sentido. Tú escoges el sentido. Cuando viajas en un sentido, más, menos algo. Y acá, por ejemplo, menos, más algo. Que hay una caída
si vas en esta dirección, esta corriente I1 y esta corriente I2, si vas acá, hay una caída de voltaje debido a esta corriente, pero hay una subida debido a la otra, porque voy de menos a más. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Pues coloquemos un sentido de la corriente. ¿Y cómo se escoge la corriente? Pues entonces tú dices, ¿cuál de los voltajes es más alto? Al de 12. Entonces, voy a poner acá la corriente I1. Ahora, siguiendo este esquema, coloquemos el sentido de la corriente acá así. I2. Entonces, si te das cuenta, aquí entra la corriente, aquí sale, aquí está la flechita, ¿verdad? Aquí viene la corriente, aquí entra, aquí sale. Para esta corriente I2, te das cuenta, aquí entra, aquí sale, aquí está entrando, aquí está saliendo, y la fuente que ya tiene su polaridad. Básicamente, ahí está lo que va a ser una suma algebraica. ¿Por qué? Una suma te indica, por ejemplo, que la diferencia de potencial en 1 más la diferencia de potencial en 2, etcétera, tiene que ser igual a 0. Pero no sabes si estos signos son positivos o son negativos. O sea, si esta es una subida de potencial o esta es una caída de potencial. Ahora, ya una vez que has establecido los signos en cada uno de los elementos, entonces agarras cualquier punto. Por ejemplo, dices, agarro este punto de acá y digo, malla 1. Entonces, con esta malla 1, tú procedes a decir así, comienzas a viajar en todo este lazo, como toda esta malla, también le llaman lazo. Entonces, sigue pues, comencemos. Menos más, más 12. Llegamos acá, más menos, mira, es un menos, o sea, menos la diferencia de potencial en un elemento resistivo, recuerda que vale R por I. Entonces aquí tengo que vale R, que es 2, y la corriente que le llamé I1. Después comienzo a seguir viajando por acá, más menos una caída de potencial que vale menos 4 I1, pero está pasando la corriente I2, tal como te lo establecí aquí. Puede pasar una corriente por un lado y puede pasar por el otro lado. Entonces, cuando tú estás viajando para acá, fíjate bien cómo es el signo menos más. Es una subida de potencial. Más 4 veces es I2 ahora. Sigues viajando por acá, sigues viajando. Llegaste al punto de partida. Esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Fíjate bien. Ahí tenemos la malla 1, empiezas a viajar acá, menos más, una subida de potencial, más menos, una caída de potencial para I1. Acá hay dos corrientes que están pasando por esta resistencia. Cuando voy viajando por acá tengo más menos para I1, menos 2 veces, menos 4 veces I1, y menos más 4 veces I2. Fíjate bien que estoy viajando así, sí, estoy siguiendo esta trayectoria. Una vez que paso por acá y llego al punto de donde yo partí, entonces todo esto que está acá tiene que ser 0 según la primera ley. Ahora, si te das cuenta, cuando dice algebraica significa esto, que la primera malla tiene 12 más menos 2 veces I1 más menos 4 veces I1 más 4 veces I2, y esto es igual a 0. O sea que tienes una diferencia de potencial B1, más una diferencia de potencial B2, más una diferencia de potencial B3, más una diferencia de potencial B4, y todo tiene que ser 0. O sea que tienes una suma de diferencias de potencial, una suma, y cuando dice algebraica es porque acá, aunque sea una suma, pero esta diferencia de potencial es negativa. Una caída de potencial. ¿Ya? Entonces, por eso es que se llama una suma algebraica. Y esta suma que está acá es lo que estoy representando aquí. La suma de las diferencias de potenciales en una malla específica, esta tiene que ser igual a 0. Bien, ahora, ya que tenemos este concepto de esa malla,
Bueno, podemos formular la otra malla, pero este no es el objetivo ahorita. Ya haremos un problema con más detalle, tal vez haremos este, para solucionar el circuito. O sea, mi interés en este momento es encontrar la corriente I1 y la corriente I2. La corriente que pasa por este que está acá, si te das cuenta, por este elemento sería una corriente que venía así, que sería la I1, y una corriente que venía así, que sería la I2. Entonces, la corriente I que pasa por este elemento, escojo el mayor. Si supuestamente I1 es mayor que I2, entonces escojo el mayor y le resto porque va en dirección contraria. Entonces la corriente que pasa por este elemento resistivo sería simplemente la suma o la resta. ¿Y por qué digo suma? Porque de repente tú puedes haber colocado la dirección de la corriente en este sentido. Si lo hubieras puesto al revés, o sea, si lo hubieras puesto para allá, aquí hubiera sido un más y aquí hubiera sido un menos. Y cuando estás viajando en este sentido tienes más menos es una caída y más menos es una caída. ¿Entiendes? Pero ya esto será como tú coloques la dirección de las corrientes. Ahora, a la solución de un problema, si una de las corrientes es negativa, significa que el sentido es opuesto. O sea, haz de cuenta de que esta corriente I2 te salió negativa en la resolución del problema. ¿Qué significa esto? Que el sentido de la corriente no es para allá, sino que es al contrario. Así de simple, nada más. Entonces, básicamente, esta es la idea esencial. Vámonos ahora a la segunda ley. Ahora veamos la segunda ley de Kirchhoff, que básicamente también es conocida como ley de nodos, que nos dice que en cualquier nodo la suma de todas las corrientes que salen o entran deben sumar 0. Esto es muy importante. O salen o entran. Ahora, ¿qué es un nodo? Es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Acá, como te darás cuenta, no te especifico. Puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser un inductor. Entonces, básicamente es un componente eléctrico, donde esta terminal de este componente se une a este punto, esta otra se une a este punto y esta otra se une a este punto. Así que este punto que está acá es lo que vamos a llamar nodo. Ahora, la ley me dice que todas las corrientes que salen, aquí está el nodo, todas las corrientes que salen de este nodo, o entran, todas las corrientes que entran a este nodo, la suma de esas corrientes en este nodo debe ser igual a 0. O sea que I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0 en ambos casos. Ahora, ¿cuál vamos a elegir? Yo preferiría elegir este caso. Ahora, tú dirías, pero a mí me han enseñado de esta manera, por ejemplo, que aquí viene una corriente I1 y entonces sale la corriente acá I2 por un lado y aquí una corriente I3, por ejemplo. Entonces, tú dirías acá, por la conservación de la carga, I1 tiene que ser igual a I2 más I3. Perfecto, no hay ningún problema. No hemos violado ninguna de estos diagramas. Si te das cuenta, yo te puedo decir esto. I1 menos I2 menos I3 tiene que ser igual a 0. Si te das cuenta, acá tenemos una suma que otra vez la podemos llamar, aunque no la puse allá, pero la podemos llamar como suma algebraica. O sea que menos I2 más menos I3. Pero no quiero hacerlo de esta manera, porque entonces, ¿qué pasa con la ley? Entonces, mira, aquí está puesto lo que tú me acabas de decir, que esta corriente que está entrando a este nodo, salen de este nodo esta corriente I2 y esta I3. Perfecto, y llegas a esta igualdad. Entonces, ¿qué tal si venimos y te digo esto? ¿Por qué no cambiamos el sentido de la corriente? ¿Por qué no vengo y a la I2, si le cambio el sentido para allá, pues obviamente se vuelve positiva. Y si le cambio el sentido a la I3 para allá, entonces se vuelve también positiva. Ahí todas las corrientes están entrando. Y entonces, si yo le cambio el sentido a esta corriente, aquí sería un más y aquí un más.
más acá, y llegamos a esta ley. ¿De acuerdo? En conclusión, no hemos afectado este resultado. Si te das cuenta, la corriente acá que está entrando a este nodo salen estas dos. Y lo puedo arreglar de esta manera. Si yo le cambio el sentido de corriente a estas dos, entonces sí tengo una suma, como dice la ley. Entonces ahí nos quedamos. Ahora, fíjate bien, volvamos a nuestro circuito anterior. ¿Qué vamos a hacer para resolver un circuito por medio de la segunda ley, la ley de nodos? Pues primero, obviamente, en este circuito simple, el único nodo que observo es este. Claro, aquí hay otro, pero hay algo muy interesante. Mira, aquí está la polaridad negativa de la fuente, aquí está la polaridad positiva, aquí está la polaridad negativa de esta fuente y aquí está la positiva. Por lo regular, a este punto le vas a llamar A. Y le va a encontrar a un potencial versus A. Y luego, este nodo que está acá, es necesario llamarle lo que vamos a llamar tierra. Y se va a simbolizar de esta manera. Acá el potencial, aquí hay un potencial en A, aquí en el potencial básicamente en este punto es 0 por referencia. Entonces tú escoges un nodo y buscas un punto tierra. Un punto tierra básicamente lo encuentras en un potencial negativo. Ahora, hecho eso, viene, y como te dije, yo voy a escoger este. Todas las corrientes están saliendo de ese nodo. Y 1, y 2, y 3. Y entonces tú dices, se cumple la ley. Es esta que está acá. Y ahora, ¿cómo resuelvo? Entonces tú te recuerdas, por ejemplo, que la diferencia de potencial en un elemento resistivo está dado así. O sea que la corriente básicamente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este caso? Fíjate bien. Primero, agarro y digo, la corriente, por ejemplo, I1 es esta que dibujé acá. Entonces, me tengo que hacer un recorrido del potencial en A hasta el potencial 0, diciendo de esta manera, el potencial en A. Vamos a ver, esta diferencia de potencial que está acá de la fuente, cuando voy en este camino voy de más a menos, o sea que es menos 12. Llegué al potencial 0, ahí me quedé. ¿Dividido qué? Dice que divido la resistencia. Entonces tú dices, en esta rama, llamémosle una rama a esto, por ejemplo. En esta rama, de aquí para acá, ¿qué resistencia hay? Pues nada más la de 2. Si hubiese otra resistencia, por ejemplo acá, pues la vamos a sumar. Pero en este momento, lo único que hay es esta resistencia. Entonces dividido 2 más la corriente I2, ¿cuánto vale? La corriente I2 le llamé a esta que está acá. Entonces, digo, potencial en A, recorro ahora esta rama hasta llegar al potencial 0 y digo, potencial en A, ¿qué fuentes hay? Esta es como la polaridad cuando voy en este camino, más, menos, entonces sería menos 9. Y ahora, ¿qué resistencias hay en esa rama? Pues la única es la de 2, pues dividido 2 más en I3 sería esta de acá, veámoslo acá, sería el potencial en A, me voy hacia donde está la Tierra, no hay ninguna fuente, pues simplemente se pone el potencial en A. ¿Qué resistencia hay? Pues la de 4 ohm, entonces ponemos dividido 4. Ya una vez calculamos las tres corrientes, en base a esta definición de acá, esto tiene que ser igual a 0. Y fíjate, qué interesante, porque cuando establecimos la primera ley, la ley de Mayas, básicamente con este mismo circuito obteníamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Está bien, un problema algebraico que hay que resolver. Mientras que con el método de nodos, simplemente tenemos una ecuación con una sola incógnita. Y si conozco cuánto vale el potencial en A, entonces la corriente 1 sería básicamente
el potencial en A, menos 12 dividido 2, o la corriente 2 sería el potencial en A, menos 9 dividido 2, o la corriente en 3 sería el potencial en A dividido 4, y se acabó. Ahí tendríamos entonces las tres corrientes conocidas. Esta es básicamente la aplicación del método de nodos. Entonces, ¿por qué no resolvemos este problema tanto por mallas como por nodos? Muy bien, entonces apliquemos la primera ley y la segunda ley de Kirchhoff para la resolución de un circuito. Veamos este circuito bien sencillo. Primero, por mallas. Entonces, ¿por mallas qué hacemos? Bueno, tú escoges, puedes escoger esta malla, puedes escoger esta, o esta con toda esta, o esta con toda esta, es tu elección. Ahí no hay ningún problema. La cosa es que tienes que escoger dos mallas, o esta, pero ya no esta, por ejemplo. Siguiente punto, pongámosle polaridad a la batería. La rayita larga significa la polaridad positiva, la chiquita, la más pequeña, la polaridad negativa. Aquí ya tiene la polaridad. Segundo, ¿hacia dónde vas a escoger el sentido de la corriente? También es completamente arbitrario. Lo podemos poner, por ejemplo, como lo habíamos puesto al inicio para seguir el mismo paso. Y aquí tenemos entonces la corriente I2. Como tenemos que hacer una suma algebraica de diferencias de potencial, necesito saber si hay una subida o hay una bajada de voltaje en los elementos resistivos. ¿Y cómo hago eso? Pues esta corriente está entrando para acá, entonces aquí es más y aquí es menos. Esta corriente está entrando acá, aquí es más y aquí es menos. Nada más. Luego, esta corriente está entrando en este sentido, o sea que aquí es más y aquí es menos. Luego acá está entrando acá, aquí es más y aquí es menos. Una vez que ya has completado estas polaridades debido a donde está entrando la corriente, ahora comencemos. Por ejemplo, si escogiste esta malla y esta malla, llamémosla esta malla 1 por tener la corriente 1. Entonces tenemos malla 1. Empecemos donde tú quieras, eso no importa. Voy a empezar en este punto y le voy a dar toda la vuelta, mira, aquí así. Hasta llegar a este punto. O sea, empiezo pues. Menos más 12. Más menos 2 veces y 1. Acá, más menos 4 veces y 1. Pero, cuidado, que en esta resistencia están pasando dos corrientes. Entonces, como yo voy viajando en este sentido, entonces aquí tengo más menos, es menos 4 y 1. Pero, si veo del otro lado, acá, menos más, hay una subida. Más 4 veces y 2. Sigo viajando. Bueno, llegué al mismo punto. Esto es igual a 0. Ahora lo único que voy a hacer es ponerle así bonita. Vamos a ver. Serían 12 menos 6 y 1 más 4 y 2 igual a 0. Es conveniente ponerla de esta manera. Ya te voy a decir por qué. Voy a ponerlo así. 6 veces y 1 menos 4 veces y 2 es igual a 12. Entonces, si te das cuenta que tienes una ecuación con dos incógnitas, o sea que necesitas otra ecuación que involucre esas dos incógnitas. Para ello, vámonos a la otra malla. Pongamos entonces malla 2. En la malla 2, si quieres, mira, lo único que tienes que respetar es viajar en el sentido de donde has puesto la corriente. O sea, por ejemplo, si yo puedo empezar en este punto y irme aquí así, mira, y llegar a este punto. O puedo empezar en este punto y irme acá así. No importa. Entonces, si quieres, empecemos por este punto. Empiezo pues. Viajo ahora para acá. Más menos 4 y 2. Por acá está pasando la I2, pero por acá está pasando la I1. Pero como voy para acá sería menos más
más 4 veces y 1. Bien, ahora va a ir por acá. Aquí está fácil, más menos, menos 2 veces y 2. Luego me voy para acá. Ah, mira, cuando voy aquí voy de más a menos. O sea, sería menos 9. Y ya el mismo punto. O sea que esto tiene que ser igual a 0. Ahora, acá bien puedo poner esta ecuación de la siguiente manera. 4 veces y 1 menos 6 veces y 2 es igual a 9. ¿Ya? 4 veces y 1. Esta y esta se suman. Serían menos 6 y 2 igual a 9. Perfecto. Ahí tengo la siguiente ecuación. Ahora mira lo que voy a hacer. Las voy a reescribir las dos. 6 y 1 menos 4 veces y 2 es igual a 12. Luego pongo 4 veces y 1 menos 6 veces y 2 es igual a 9. Muy bien. Ahí tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo vas a trabajar? Bueno, tú podrías decir, de aquí despejo la I1 y una vez que la despejo, la meto acá. Ya tengo toda una sola ecuación con la única incógnita que es I2. ¿De acuerdo? Podría ser. Pero te quiero enseñar algo que es muy importante en el lenguaje matemático. Tú lo puedes escribir de esta manera. Mira. 6, 4, menos 4, menos 6. Y esto que está acá es I1, I2 igual a 12, 9. Bien, ahí te he escrito este sistema de ecuaciones en un sistema matricial. Es muy importante que vayas trabajando con matrices porque te va a ser muy útil en la universidad. De todas maneras, la teoría de matrices es muy amplia. Ahora, acá, para resolver este problema, necesito utilizar lo que se llama el método de Cramer. Como no estamos en matemáticas, pues tú lo puedes investigar, pero es bien sencillo, mira. La corriente I1 es igual a decir el determinante. Acá tenemos dos determinantes, te voy a poner acá. El determinante de esta matriz sería, ponerlo así, 6 menos 4, 4 y menos 6. Pero ahora, fíjate bien, esta matriz que está acá se llama matriz principal. Entonces, cuando vas a trabajar con la I1, en la columna acá de la derecha, de este lado, colocas los valores 12 y 9. Menos 4, menos 6. Esto es igual, si te recuerdas, el determinante de una matriz A, B, C, D es igual a decir D por A menos C por B. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esa norma, tenemos que I1 es igual a, voy a poner 12 que multiplica a menos 6, menos 9 que multiplica a menos 4. Después aquí abajo tenemos menos 6 que multiplica a 6, menos 4 que multiplica a menos 4. Esto da un valor. Para la I2 va a ser así. Fíjate bien. Coloco la matriz principal que es 6 menos 4, 4 y menos 6. Entonces, la primera columna la dejo igual. 6, 4. Y la segunda columna, acá van a ir el 12 y el 9. Entonces, esto va a ser igual a decir, debería poner 6 por 9 menos 4 por 12, mientras que abajo sería 6 por menos 6 menos 4 por menos 4. Y esto me da igual. Para la I1 sería 12
y esto me da 1.8 amperes. En el caso siguiente sería y esto me da menos 0.3 amperes. Ahí tienes entonces las magnitudes de estas corrientes. Ahora, fíjate bien, esta es positiva, que es la I1, quiere decir que la dirección de la corriente está muy bien. Pero la I2 es negativa. ¿Qué significa eso? Que el sentido es contrario. O sea que, según lo que dibujé, ahora tengo que quitar esta parte de acá, por así decirlo, y decir, bueno, que la corriente, yo, en vez de ir por allá, va para allá. Esa sería nada más la única observación. Y si te das cuenta entonces, la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohm, básicamente es la suma de estas dos corrientes. La suma, o sea que la I2 ya ha corregido el sentido hacia donde va, le ponemos acá más 0.3 amperes. O si no, hay otra manera de verlo, como utiliza la corriente I, que está pasando por esta resistencia, que voy a llamar una corriente I, digo, ¿cuál de las corrientes es mayor? Ah, la I1, entonces voy a poner aquí I1. Pero si yo respeto el convenio que teníamos hace un momento, de que la corriente iba para acá, entonces, pues obviamente, esta corriente viene en este sentido, pero esta va en este sentido, o sea que habrá que poner una resta porque va en dirección opuesta. ¿Y cuánto vale el otro valor? Pues la I2. O sea que sería de poner 1.8 menos, pero ¿cuánto vale la otra? Menos 0.3. O sea que al final de cuentas, 1.8 más 0.3. ¿Se suman? ¿Te das cuenta? Y esto nos da simplemente 2.1 amperes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de seguir con el convenio de las corrientes así puestas, pero respetando siempre los signos. Y como te das cuenta, esto es más. Pero si tú decides cambiar el sentido por el hecho de que aquí te salió negativo, entonces, obviamente, pues ya quitas aquí el signo menos, acá, y aquí las dos corrientes se van a sumar porque van en la misma dirección, que es lo que está pasando acá, menos con menos, más. O sea que la respuesta va a ser la misma de todas maneras. Ahora, conocida la corriente, yo puedo encontrar, por ejemplo, acá, decir cuál es la potencia, RI cuadrado, o cuál es la diferencia potencial acá, ya que sería simplemente R por I, o aquí también cuál es la potencia, o cuál sería la diferencia potencial entre el punto A y B. Serían preguntas que nos haremos a su debido tiempo. Pero en este momento lo que estamos recalcando es la solución de cómo aplicar las leyes de Kirchhoff para un circuito simple. Vámonos ahora a lo que es la parte de nodos. Bien, ahora con nodos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar un nodo, o sea, esta intersección que hay entre las terminales de los componentes eléctricos, por ejemplo este. Y luego tenemos que buscar una tierra. La más fácil, la más evidente acá con el negativo de las fuentes, esta que está acá va a ser la tierra. O sea, el potencial cero, como te digo. Aquí le llamas potencial cero, y acá a este punto le llamas A si quieres, y le pones un potencial en A. Entonces tú dices, la ley me dice que puedo escoger ya sea que salgan o que entren las corrientes. En este momento yo estoy diciendo que salgan. Ahora pongámosle un nombre. Por ejemplo a esta, I1, a esta que está acá, I2 y a esta I3. Arbitrario. No me interesa ahorita. A esta le pude haber puesto I3, a esta I1, a esta I2. No importa. Ya es cuestión tuya. Ahora, ¿qué dice? Según la ley, que estas tres corrientes, la suma de ellas en ese nodo tiene que ser cero. Bien. Pero como ya
estaba recordando que la diferencia de potencial en un elemento resistivo es R por I, de donde I es más que la diferencia de potencial dividido R. Entonces, apliquemos eso. ¿Qué tenemos? Para la I1, entonces aquí le voy a llamar potencial A. Esta es la I1. Entonces me voy del potencial A viajar por toda esta rama hasta llegar a tierra. Entonces digo, ¿qué potenciales me encuentro en el camino? Tengo potencial en A, de aquí. Después, más, menos. Voy de más a menos, es una caída. Menos 12. ¿Qué otro potencial me encuentro? A ver si hay otra batería. No, no la hay. Hasta llegar al 0 acá. Muy bien. Dividido. Ahora, en esta rama, ¿qué resistencias hay? Pues nada más ahí es esta, 2. Dividido 2. Estoy aplicando esto. ¿De acuerdo? Más. Ahora vengo y digo, el potencial en A. La I2 recorre esta rama de acá. ¿Qué sería? Potencial en A, me voy, vamos a ver. Fíjate, cuando voy en este camino voy de más a menos. O sea que hay menos, es la única que hay. Entonces aquí sería menos 9. Ya tengo lo que es la diferencia de potencial en esa rama. Y ahora me pregunto, ¿qué resistencias hay en esa rama? Nada más está la 2. Si hubiera otra, se sumaría. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver. Entonces aquí sería 2, la única resistencia, 2 acá. Es esta resistencia que está aquí abajo. Más, ahora me voy con el potencial en A para la I3. Potencial en A, comienzo a viajar hacia la Tierra. Aquí está la Tierra, pero no encuentro ninguna fuente. Fantástico. Entonces simplemente se queda así, potencial en A. Dividido la resistencia que hay en esa rama, que sería simplemente 4. 4. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, si te das cuenta, aquí yo podría multiplicar por 2 y dividir entre 2 para que sea un 4. Aquí multiplicar por 2 y dividir entre 2 para que... O sea, aquí tengo que solucionar esta ecuación con una incógnita. Entonces, lo que podría hacer es poner el mismo denominador, por ejemplo. O sea, 2 que multiplica el potencial en A menos 12 dividido 4 más 2 que multiplica el potencial en A menos 9 dividido 4 más el potencial en A dividido 4 es igual a 0. Vaya, ¿qué tengo ahora? Tengo el mismo denominador, por lo tanto tengo que sumar los numeradores. Pero el 4 en el denominador, pues básicamente lo tengo que multiplicar por 0. O sea que lo único que me queda es esto, que 2 veces el potencial en A menos 12 más 2 veces el potencial en A menos 9 más el potencial en A es igual a 0. Ahora todo lo que sigue es 2 veces el potencial en A menos 24 más 2 veces el potencial en A menos 18 más el potencial en A es igual a 0. O sea que tengo 2 veces el potencial acá, 2 veces el potencial acá, 2 acá y 1 acá, sería 5 veces. 5 veces el potencial en A. Luego tengo 24 con 18, sería menos 42. Esto es igual a 0. Y por lo tanto, 5 veces el potencial en A es igual a 42, implicando que el potencial en A no es más que el 42, dividido 5 lo voy a poner así, unidades de volt. Por lo tanto, la corriente 1 va a ser igual a, sería de poner 42 quintos, menos, sería esta de acá, menos 12, dividido 2, esta I1 es igual a, sería de poner 42 quintos, restamos 12 y dividido 2. Esto me da menos 1.8 amperes. Luego, la corriente I2 sería esta de acá, y sería de poner I2 es igual a 42 quintos
menos 9 dividido 2. Esto es igual, vamos a ver, sería 42 quintos dividido del resto 9. 2 dividido, me queda menos 0.3 amperes. Luego, la corriente 3, que sería esta de acá, o sea, I3, sería igual a el potencial que vale 42 dividido 5. Y eso dividido la resistencia que es 4. Esto es igual a 42 dividido 5 y eso dividido 4. Y esto me da más, lo voy a poner así, 2.1 amperes. ¿Te das cuenta? Ahí tienes la solución. Ah, pero fíjate bien, esta salió negativa, esta salió negativa. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, que la corriente I1 viene hacia acá. La corriente I2, y yo la puse para allá, entonces la I2 viene hacia acá. Y la corriente I3, ¿dónde la puse yo? Para acá, según el convenio. Entonces ella salió positiva. Eso está muy bien. La corriente 2 lleva este sentido. Y si te das cuenta, en el método de Mayas, ¿cuánto me dio la corriente I1? 1.8 amperes. Muy bien. 1.8 amperes. Nada más que según el convenio de signos de la corriente salió negativa. Por lo tanto, como te acabo de repetir, en vez de ir para allá, va para allá. La corriente I2, ¿cuánto me salió? Menos 0.3 amperes. Bien. O sea, esa era, para mí, la corriente, sí pues, I2. Tenemos I2 acá, menos 0.3. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si, otra vez, el menos significa que en vez de ir para allá, va para allá. Luego te había dicho que la suma de la corriente que pasaba por acá, ya sea la suma o la resta, dependiendo de cómo, si vas a cambiar el sentido aquí. Pero si no lo cambias, entonces respeta los signos y dices que la corriente I que está para allá, que le llamé allá I3, entonces sería 2.1 amperes y va hacia abajo. 2.1 amperes. Muy bien, entonces aquí puedes visualizar el método de Mayas, el método de nodos. En este circuito simple de dos mallas tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En cambio, en este circuito de dos mallas acá tenemos una sola ecuación con una incógnita. Tú decides qué método utilizar para la resolución de problemas.